Mi hermano me hizo la vida imposible, luego dejó embarazada a mi esposa, y ahora quiere mi ayuda después de que nuestros padres lo desheredaron y me dejaron una herencia de $2 millones. Mi hermano menor, Jason, siempre ha sentido un profundo resentimiento hacia mí. Si crees que se debía a los celos, te equivocas. Él era el hijo favorito, no yo. No había ninguna razón para que me envidiara. Para darte contexto, nuestra madre siempre lo consentía. Él era el niño de oro de la familia. Le cocinaba, le lavaba la ropa e incluso me pedía a mí que lo ayudara con sus tareas. Yo debía asistirlo solo porque éramos familia. Pero jamás recibí el mismo trato. Lo acepté porque era independiente y tal vez fue culpa mía por siempre ayudarlo sin esperar nada. Jason nunca me ayudó. Solo se acercaba cuando quería algo. Mientras yo era tranquilo, introvertido y disfrutaba estudiar, él era ruidoso y agresivo, igual que papá. Además, yo siempre fui directo y honesto, algo que mamá consideraba una falta de respeto. Ese favoritismo hizo que Jason fuera el consentido de la familia. Al principio no me importaba, hasta que empezó a burlarse y a intimidarme por ser distinto. Me molestaba por mi estatura, mis lentes, y hasta se metía a mi habitación para leer mi diario y contarle a mamá lo que escribía. Si me quejaba, ellos se reían y lo restaban importancia. Llegó a hacer cosas peores, casi rompe mis gafas, metía porquerías en mi comida y una vez puso piedras en mi cereal. Por suerte las encontré antes de romperme un diente. Mamá solo dijo, así se llevan los hermanos. Cuando discutíamos, él sabía cómo herirme. Usaba mis inseguridades como armas. En el colegio sabía que algunos compañeros me hacían bullying y en vez de defenderme, se unía a ellos. Me llamaba perdedor, mono peludo o fracasado. En una pelea, incluso me gritó que me matara. Yo pasaba por un mal momento mental y esas palabras me destruyeron. Papá casi nunca estaba y mamá solo me culpaba por provocarlo. En la secundaria la situación empeoró. Un día intentó prenderme fuego el cabello. Increíblemente, mamá lo defendió, diciendo que solo jugaba. Papá por fin intervino. Le gritó que si volvía a hacerlo llamaría a la policía. Esa fue la primera vez que Jason enfrentó consecuencias reales. Esa noche papá vino a hablar conmigo. Me dijo que había esperado años a que Jason madurara, pero ya veía que solo se había convertido en un abusador. Le conté todo lo que había pasado. Él se quedó helado. Al día siguiente habló con el director de la escuela y amenazó con denunciar a mis acosadores. Luego me inscribió en clases de MMA y me dijo que debía aprender a defenderme. Al principio me sentía ridículo, pero el entrenamiento cambió mi vida. Gané disciplina, fuerza y confianza. Un día, Jason robó mi dinero. Era lo que había ahorrado por ayudar en casa. Lo encontré justo cuando iba a irse con sus amigos en bicicleta. Me burló, y no sé qué me pasó, pero lo golpeé. Cayó al suelo y recuperé mi dinero. Empezó a llorar, y mamá corrió a defenderlo. Me regañó diciendo que debía ser un buen ejemplo. Papá escuchó la historia, y al saber que Jason había robado, le dijo que tuvo suerte de que solo le diera un golpe. Que si fuera otra persona, ya estaría arrestado. Jason se enfureció y se encerró en su cuarto. Desde entonces empezó a mantener distancia. Por fin entendió que no podía abusar de mí. Con el tiempo, se volvió más irascible, más agresivo. Me ignoraba, me insultaba por lo bajo y solo hablaba conmigo a través de mamá. Yo solo quería irme de esa casa. Estudié duro, conseguí una beca y logré entrar a la universidad de mis sueños. Papá organizó una pequeña fiesta. Jason ni me felicitó. La universidad fue un nuevo comienzo. Allí conocí a Emily, quien más tarde sería mi esposa. Éramos jóvenes, y cuando ella quedó embarazada decidimos casarnos. Fue una boda pequeña, pero feliz. Pensé que sería el amor de mi vida. Pero me equivoqué. Años después descubrí que Emily me había engañado 2 veces, una con un compañero casado, y otra con un exnovio. Decidí perdonarla, convencido de que podríamos superar el pasado por el bien de nuestro hijo. Pasaron 4 años. Creí que las cosas mejoraban, hasta que un día, Emily me confesó algo que destruyó mi mundo. Había estado teniendo una aventura desde hacía tiempo, y nuestro hijo podría no ser mío. Cuando le pedí que dijera la verdad, lo hizo. El padre era Jason. Me quedé paralizado. Emily explicó que todo comenzó cuando la presenté en casa durante unas vacaciones.
Jason, normalmente frío, fue amable con ella. Emily, queriendo integrarse, pasaba mucho tiempo con mi familia y trató de acercarnos a los dos. Pero en algún punto, él empezó a coquetearle. Ella se dejó llevar. Me confesó que esa fue la razón por la que, en Año Nuevo, decidió irse antes de tiempo. Semanas después, descubrió que estaba embarazada. No sabía quién era el padre, pero eligió quedarse conmigo, porque yo era el responsable. Después de eso, siguieron viéndose a escondidas durante años. Fingían viajes de trabajo, pero eran escapadas románticas. Cuando le pregunté por qué se casó conmigo si amaba a mi hermano, dijo que no quería ser la mala de la historia. Empaqué mis cosas en silencio. Ella lloraba, rogándome que la perdonara por el bien de nuestro hijo. Le recordé que ese hijo probablemente no era mío. La dejé llorando en la puerta y me fui a un hotel. Al día siguiente fui con mis padres y les conté todo. Al principio, mamá defendió a Jason, como siempre. Pero cuando lo llamé frente a ellos y le reclamé, lo negó, hasta que le dije que Emily ya había confesado. Entonces comenzó a insultarla, a culparla. Decía que no era su culpa si las mujeres lo preferían a él. Papá escuchó todo en silencio hasta que le pidió el teléfono. Le dijo: Jason, lo que hiciste no solo traiciona a tu hermano, sino a esta familia. Dormiste con su esposa. Ya no eres parte de nosotros. Estás fuera de mi testamento. Esa fue la primera vez que vi a papá verdaderamente decepcionado. Emily y yo nos divorciamos poco después. La prueba de ADN confirmó que Jason era el padre del niño. Fue devastador. No quise volver a verlos. Meses después, papá me dijo que había cambiado su testamento. Me dejaría todo: casa, fondos, inversiones. $2 millones. Jason recibiría $1 simbólico. Hace poco, Jason me llamó. Dijo que Emily lo presionaba por la manutención del niño, que estaba sin dinero, que había dejado la universidad y trabajaba como mecánico. Quería que lo ayudara a reconciliar a la familia. Me reí. Le dije que debía asumir las consecuencias de sus actos. Que ese hijo y esa vida eran ahora su problema. Me gritó que era injusto, que ambos habíamos perdido. Yo le respondí: no, tú perdiste todo. Yo perdí a una esposa, tú perdiste a una familia. Colgó llorando. A veces pienso en esa llamada. Lo escuché tan derrotado que, por un momento, sentí lástima. Pero luego recuerdo lo que hizo. No tengo hermano. Actualización 1. No he vuelto a ver a Henry, el niño. No puedo. No porque sea cruel, sino porque verlo sería ver el rostro de Jason. No quiero que Emily vuelva a mi vida. Necesito distancia. Actualización 2. Mamá fue quien le contó a Jason sobre el testamento. Papá la enfrentó y le dijo que si volvía a hablar con él, se acabaría su matrimonio. Desde entonces, ella no ha tenido contacto con Jason. Actualización 3. Han pasado 5 meses. Mis padres y yo estamos bien. Papá y yo jugamos golf los fines de semana. Jason abandonó la universidad, vive con Emily y trabaja como mecánico. Yo sigo soltero, enfocado en mi trabajo y en terapia. Estoy aprendiendo a estar en paz. Gracias por escuchar mi historia. Si llegaste hasta aquí, suscríbete y activa la campanita para más historias reales que te dejarán sin palabras.